Bueno, nipi chisiapuanguis tukutampunata, kani Mariela Pujimuy Hanamejoy, Samukunim Atunyakta Apuntimanda, Kunahora Kani Iachachidur, Kai Iachaikudero Wasifawa, Universidad Industrial de Santander. Soy Mariela Pujimuy Hanamejoy, miembro de la comunidad indígena Inga, ubicada en el departamento de Nariño. En esta ocasión vamos a compartir esa experiencia en torno al proceso educativo propio e intercultural en la Universidad Industrial de Santander, y a partir de eso irles compartiendo cómo hemos ido consolidando este proceso, no solamente para el pueblo Inga en Colombia, sino también para los demás hermanos pueblos que pueden entrar a conocer y a compartir estas experiencias. Contarles en principio, pues, digamos, venimos de la gran nacionalidad inca, ¿sí? Nuestra historia como ingas en Colombia pues tiene mucha relación con nuestros antepasados. Reconocemos pues ese trabajo tan significativo que se realizó desde el Tahuantinsuyo y que quizá hoy pues es lo que nos permite recoger todos esos aspectos de filosofía propia, principios, valores que los ingas, no solamente en el departamento de Nariño, sino también en Putumayo, Caquetá, Baja Botacaukana, el asentamiento principal del pueblo inga, pues siga existiendo. ¿Sí? De ahí el valor trascendental de recordar nuestra historia con la familia Mitimacuna, que sale desde 1492 hacia los lados de Colombia, y a partir de eso se consolida en 1700 en el Valle de Sibundoy, producto de el seguir caminando territorio. En 1650, 1700, nuestro cacique mayor Carlos Tamavioy sale desde el Valle de Sibundoy y consolida el territorio del pueblo inga en Aponte. A partir de ese espacio, de ese tiempo, luego de 312 años, empezamos a tejer un camino en la Universidad Industrial de Santander. Vamos a recordar ese sentido de vida, de educación que traemos, y va a estar muy marcado con esa relación directa con el territorio, ¿sí? En el territorio, en un primer momento, en el contacto con la familia, porque es a partir de eso que logramos hacer ese reconocimiento con la historia, identificar y compartir las experiencias de vida de nuestros abuelos, los sueños, las expectativas que se tienen como pueblo, y a partir de eso, desde la lengua nativa, la tradición oral, desde los mitos, leyendas, todas estas expresiones, empezamos a consolidar ese marco de saberes, conocimientos y prácticas culturales que caracterizan al ser inga, ¿sí? Además, eso va a tener una complementariedad con ese sentido de vida en el territorio, ¿sí? De poder visitar nuestros lugares sagrados, las montañas, las lagunas, nuestras chagras, ¿sí? El podernos relacionar también con nuestras plantas sagradas. En el caso de los ingas, vamos a compartir mucho la palabra y la relación del conocimiento a partir de nuestra planta sagrada del ambiguasca, o también conocido como ayahuasca o la planta sagrada del yagé. Y a partir de eso logramos consolidar también un recorrido y una complementariedad por los caminos ancestrales, ¿sí? De esta forma, pues se da esa relación con nuestros Yacharunacuna, nuestros mayores, nuestros sabedores, nuestros taitamayores, ¿sí? Y en estos espacios socioculturales, ¿sí? De poder vivir la minga, de poder compartir la palabra en la tulpa, de poder sentarnos a pensar no solamente en el devenir, sí,
de los jóvenes, sino también de las futuras generaciones. Nos hemos consolidado como semillas de vida. Desde el proyecto educativo del pueblo inga en Colombia se empieza a trazar ese camino hacia la interculturalidad en el ámbito de la educación superior. Entonces, a partir de eso, ¿sí? Directamente compartirles la experiencia. En mi caso, pues, nací en 1992 y desde ese momento la familia se ha orientado a fortalecer desde la casa todos los principios y los fundamentos del ser inga. Entonces, a partir de la oralidad, de la memoria histórica, contarnos ese sentido y esa trascendencia que tienen, la relación con la naturaleza, que tiene la historia de nuestro cacique Carlos Tamabioy, de nuestros abuelos, entre ellos Taita José María Janamejoy, ¿sí? De quienes he tenido esa fuerza y ese valor para seguir caminando como autoridad mayor desde y para el territorio, ¿sí? Digamos que en este momento pues sigo acá en el espacio urbano dinamizando los saberes ancestrales, pero recordando que la base está en el territorio, ¿sí? En Nariño, y a partir de eso seguimos fortaleciendo la identidad desde el vestido propio. En el caso de los ingas, la mujer, la pacha, el hombre, la cusma, y con todos esos elementos culturales, pues se sigue también incentivando mucho el uso de nuestra lengua nativa, el inga, ¿sí? Porque a partir de ella se mantiene vivo nuestra esencia y el pensamiento ancestral, que logramos fortalecerlo cada día en esos espacios de encuentro con la espiritualidad y con la medicina. Entonces, teniendo todos esos referentes pues que han sido siempre motivados desde las autoridades tradicionales y la familia, desde el 2012, desde el 2011 se empieza a tejer el proceso en la Universidad Industrial de Santander, que lo vamos a llamar el camino a la interculturalidad, debido a que pues veníamos con unos lineamientos educativos para el pueblo inga en Colombia desde el año 2007, cuando se logra tejer el proyecto etnoeducativo. Luego, gracias a haber obtenido una sentencia favorable para el pueblo inga, la sentencia T-110 de 2010 por parte de la Corte Constitucional, se da ese espacio para que en esta universidad se logre el ingreso por admisión especial. Entonces, en ese sentido, en el primer periodo académico de 2011 ingresa un primer compañero inga, y a partir de eso, pues la universidad configura una serie de acuerdos que están orientados a dar un proceso de formación a estudiantes indígenas. ¿Sí? Ese va a ser el acuerdo 134 de 2011. Pero a partir de eso, pues nosotros como jóvenes vemos esa necesidad de sentarnos a conversar, de sentarnos a consolidar un cabildo indígena universitario que nos permita recoger todos esos saberes de los territorios y empezarlos a compartir con la comunidad universitaria, ¿sí? A partir de eso, pues se logra consolidar digamos, un reconocimiento por parte de la universidad y que esa posesión de autoridades estudiantiles pues tenga un alto valor dentro de la comunidad universitaria, debido a que se empieza a reconocer el aporte que se le empieza a hacer a este espacio, ¿sí? Y digamos que otro de los hitos que marca la relación con la comunidad universitaria es que en el año 2017 se logra modificar un acuerdo, el acuerdo 134, ¿sí? Que establecía el proceso de admisión especial indígena, y este nuevo acuerdo, el 282 de 2017,
abre ese espacio para que por cada programa académico se den 2 cupos, ¿sí? 2 cupos para miembros de comunidades indígenas. Entonces, con este ejercicio se logra pues enaltecer y sentarse a pensar en la labor que se tienen desde los territorios y en estos entornos las autoridades estudiantiles indígenas para ir consolidando el camino a la educación intercultural desde los saberes y conocimientos de los territorios. Entonces, pues aquí vamos a ver cómo esa relación se ha logrado pues gracias a que se ha podido mantener un diálogo constante con los directivos de la universidad, y eso va a ser un avance para los jóvenes indígenas en este espacio. Entonces, aquí vamos a encontrarnos, ¿sí?, con los jóvenes del Cabildo Indígena Universitario, ¿sí?, hombres y mujeres embajadores de su pueblo, encargados de aunar esfuerzos con la universidad en pro de conservar, en pro de fortalecer y visibilizar el patrimonio cultural e inmaterial de los pueblos milenarios, ¿sí? Este va a ser una experiencia muy significativa porque en un inicio es el pueblo Inga en Aponte el que empieza a abrir ese camino, pero en la medida que se van dando las cosas se logra ir acompañando este proceso también por el pueblo Misak, por el pueblo Inga del Putumayo, y eso le da una riqueza multicultural a este proceso. Hay varias prácticas ancestrales que han contribuido en la universidad, ¿sí?, el poder visibilizar estos elementos culturales, y es el poder vivir desde el ser, desde el sentir, los diferentes principios y valores ancestrales, ¿sí? Entonces nosotros decimos Nucanchipa, Incacunapa, Ñambi, Cahuachí, ¿sí? Estos los vamos a relacionar directamente con esa herencia de los principios andinos heredados por nuestros ancestros y los vamos a asociar en Nucanchipa Anya, ¿sí?, el principio de la verdad, Nucanchipa Causay, la vida, Nucanchipa Yachay, el principio de la sabiduría, Nucanchipa Llancay, el principio del trabajo, Nucanchipa Iní, el principio de la reciprocidad, Nucanchipa Munay, el principio del amor, y Nucanchipa Mamalpa Causay, el principio de vida en el territorio. El hecho de poder vivir, compartir cada uno de estos principios ha ayudado a que hoy pues tengamos en este espacio jóvenes y niños que se reconocen en el marco de la identidad de forma integral como miembros de los pueblos indígenas, ¿sí? Esto va a ayudar mucho porque se ha vivido a través de diferentes momentos, ¿sí?, de poder de hacer parte de un cabildo indígena universitario, de participar y ser promotores de 2 mingas a nivel nacional, donde nos hemos podido reunir con autoridades de los territorios de base, con varios jóvenes de otros cabildos indígenas universitarios, en el cual también hemos recibido ese acompañamiento directo de nuestras autoridades tradicionales, médicos, y todo eso pues le ha dado ese sentido de vida y esa fuerza para seguir caminando. Además, pues todo este proceso se logra consolidar mucho más fuerte cuando pues ya en el 2019, en el segundo semestre, se da el nombramiento como profesora cátedra para empezar a dinamizar la lengua inga, ¿sí? Entonces, a partir de eso, pues hemos ido logrando vincular a más estudiantes y digamos que desde el ejemplo que se da con las semillas de vida, con el trabajo, con los demás compañeros del Cabildo Indígena Universitario, pues hemos ido logrando que los estudiantes logren entender y comprender esa importancia de la parte cultural de nuestros pueblos originarios, pero también de ese
de esa necesidad de reconocer y de aproximarse al sistema educativo indígena propio. Entonces, en el marco de eso, pues tenemos una serie de retos, de desafíos en pro de garantizar la vida del territorio, pero también de nuestro sentido cultural, ¿sí? Entonces, en estos espacios de estar fuera del territorio, nuestra tarea es contribuir con la reverberación y el fortalecimiento de la memoria milenaria, ¿sí? Seguir caminando con el uso del vestido propio, la lengua materna, las prácticas espirituales, culturales, que son las que orientan nuestro proceso de vida para la permanencia y la pervivencia en el tiempo y en el espacio, decimos, en nuestro territorio, ¿sí? Esa sería pues la presentación. Monanim ninga diusulupay tukuy campunata diusulupay tukuy uyawaskamanda. Imanaya, Mashikuna, Alichita Charipaichi, Canchipashuti, Sergio Tuntaquimba. Un agradecimiento principalmente a las mingas, a estas iniciativas que se están realizando en pro de nuestros pueblos indígenas, en pro de nuestras comunidades ancestrales. Lo que nos atañe el día de hoy, y le agradezco a la compañera Mariela quien me precedió, lo que nos atañe el día de hoy es hablar sobre esas perspectivas de la ciudad, cómo han sido los procesos organizativos de nuestras comunidades indígenas. Yo hago parte de la comunidad indígena Quichua, Otavalo. Nuestra comunidad está radicada acá en Bogotá hace más de 80 años. Nací acá en Bogotá, crecí en Bogotá y pues todo esto me ha llevado a concretar distintos procesos, ¿no? Distintos procesos de aprendizajes, distintos procesos de fortalecimiento propio. Y entre ellos la temática que quiero mencionar es esas perspectivas de alteridades y cauces al fortalecimiento propio. Para ello me gustaría compartir con ustedes una melodía también como lo presentaron. Soy músico andino, me gusta investigar las sonoridades tradicionales de nuestros pueblos andinos, de toda la cordillera que se reconoció como el imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, en eso vamos a iniciar con esta canción que se llama Karu Manda, esta canción que habla de, de cómo nuestros mayores, fue compuesta por allá en los años 60, 70, por parte de nuestros mayores. Vamos a cantarla y ya después les mencionaré el significado de esta letra. Hakuyariri shuyari, hawanyaguta hapishpa. Hakuyariri shuyari, hawanyaguta hapishpa. Aeroplanuta hapishun, Bogotá ñanda hapishun. Aeroplanuta hapishun, Bogotá ñanda hapishun. Fuyuhukuma yaikushpa, hawa hawata chingashun. Fuyuhukuma yaikushpa, hawa hawata chingashun. Bogotá manda chayashpa, gulpi kallita purishun. Bogotá manda chayashpa, kimsa muyuita shinashun. Fuyuhukuma yaikushpa, hawa hawata chingashun. Fuyuhukuma yaikushpa, hawa hawata chingashun. Wawakunata sakishpa, wakay wakay mi rigrini. Wawakunata sakishpa, wakay wakay mi rigrini. Fuyuhukuma yaikushpa, hawa hawata chingashun. Fuyuhukuma yaikushpa, hawa hawata chingashun. Wawakunata sakishpa, wakay wakay mi rigrini. Wawakunata sakishpa, wakay wakay mi rigrini. Sí, muchísimas gracias. Quise iniciar con esta canción porque
Esta canción habla sobre ese viaje de nuestra comunidad y de nuestros mayores quienes hicieron un tránsito desde la provincia de Imbabura, donde es nuestro territorio de origen en Ecuador, quienes hicieron ese tránsito acá a la ciudad de Bogotá. La canción dice, vamos, vamos alto a las nubes, vamos a coger un aeroplano, vamos, los niños se quedan atrás llorando, pero vamos a dar unas vueltas por la ciudad de Bogotá, vamos. Ese tema y mi temática es esas perspectivas de las alteridades. Cómo de alguna u otra forma ese reconocimiento identitario se parte con el otro, se parte al reconocer formas distintas de vida y entre eso pues es lo que nos ha correspondido a nosotros los pueblos que de alguna u otra forma hemos estado radicados acá en la ciudad en las distintas ciudades y en este caso mi comunidad quichua en la ciudad de Bogotá. Nuestro proceso se remonta para los años de 1950 aproximadamente. El proceso migratorio se generó a partir de nuestra comunidad como los mayores mindalaes, que se les decía grandes comerciantes dentro de nuestra comunidad quichua. Y históricamente y milenariamente mi pueblo jugó un papel fundamental dentro del imperio, lo que se llamó el imperio incaico, el Tahuantinsuyo, jugó un papel fundamental dentro de procesos de comercio, procesos comerciales en los cuales era importante intercambiar lo que hablamos del trueque y distintos enlaces dentro del imperio del Tahuantinsuyo. Eso pues quedó como un saber propio de nuestra comunidad, de los otavaleños, quedó como un saber propio de nuestra comunidad que siempre ese conocimiento estuvo enlazado para conocer y aperturarse a nuevas vivencias, a nuevas conocimientos tradicionales y diferentes a lo propio. Entre ellos empezaron a salir de la provincia de Imbabura a partir de los años 40. Dentro del cantón Otavalo empezaron a regarse por los distintos cantones de la provincia de Imbabura en Ecuador y esto llevó que a lo largo, en el caso de mi familia, en el caso de mi abuelo, él ganó un premio tradicional por superar un paño inglés que lo superó en la década de los 50, 1950. Y era un concurso que la Casa de la Cultura de Otavalo estaba ofreciendo para ese entonces. Y, y entre esto, él ganó, superó ese paño inglés y, y se ganó una visa por toda Latinoamérica para compartir su saber y el tejido que había ganado. Y entre ellos iniciaba acá en Bogotá. ¿Qué pasó acá en Bogotá? Pues que toda la gente pues veían a mi abuelo, a los mayores como diferentes, pero entre ese reconocimiento supieron los mayores identificarse y de alguna u otra forma reinventarse, ¿no? Reinventarse con nuestros tejidos, con nuestra música, aperturarse a nuevos espacios dentro de la ciudad de Bogotá. Entre ello, entre ello fue con el pasar de los tiempos y distintas vivencias acá en la ciudad, concretamos el Cabildo Mayor Indígena Quichua de Bogotá para el año 2007, reconocidos legalmente dentro de los estamentos gubernamentales, tanto distritales como a nivel nacional. Entonces, esto nos llevó de alguna u otra forma a generar procesos organizativos muy importantes que si bien venían desde antes, que si bien estaban desde antes, nosotros como quichuas pues nos encontrábamos un poco dispersos en la ciudad de Bogotá. Este proceso de generar puntos organizativos como lo son los cabildos, como bien lo mencionaba nuestra compañera Mariela, la ciudad nos lleva a eso, ¿no? La ciudad nos lleva a ese conflicto y de alguna u otra forma, como a esos procesos de resistencia y de reinventarnos, ¿no? A nuestros pueblos indígenas nos hemos dado cuenta y pues nosotros, yo como joven, eh, evidenciando y mirando a nuestros mayores, me he dado cuenta que de alguna u otra forma esa alteridad, esa otredad, hace que tú también te identifiques como indígena, de alguna u otra forma le des el valor propio a tus saberes ancestrales, a tus saberes tradicionales, y entre eso pues generas y construyes
la necesidad de establecer aspectos simbólicos identitarios y de fortalecerlos de alguna u otra forma. Entre ellos hablo específicamente de mi comunidad quichua, esos aspectos simbólicos identitarios que se establecieron como pueblo, lo fueron nuestros tejidos tradicionales, el que milenariamente hemos sido comerciantes y de alguna u otra forma no nos fue difícil adentrarnos en este espacio de alguna otra forma occidental, se podría decir, del comercio, pero supimos adentrarnos en ese intercambio, en ese trueque, tanto de ideas como de saberes. Lo mismo pues como lo vieron también mi familia y nuestra comunidad quichua ha sido musicalmente muy fuerte y eso también de alguna u otra forma llevó a generar esos espacios de apertura y generar y saberlo, como lo diría los distintos investigadores occidentales como Bourdieu y ellos, saber identificar ese capital cultural que tenemos como comunidad quichua, como comunidad y como pueblo indígena y estando lejos de nuestro territorio. Estar lejos del territorio pues igual lleva a muchos conflictos, lleva de alguna u otra forma a distintas problemáticas, pero considero como joven que encontrarse en esa alteridad y encontrarse en esa alteridad y reconocerse no mirar el alteridad como algo mayor, ni uno como algo menor, sino simplemente reconocerse como par en el otro, en la otra cultura, en el otro saber, nos lleva a ejecutar distintos procesos de fortalecimiento y como lo había mencionado, a reinventarnos, ¿no? A generar una resistencia de sobrevivencia en estos espacios tan fuertes como lo son los sectores urbanos, ¿no? Ejemplos de ellos, pues hay muchos ejemplos de ellos, pues como nos lo mencionaba nuestra compañera Mariela, la ciudad de alguna u otra forma nos lleva a eso, a conformar distintos procesos organizativos, de alguna u otra forma establecer desde los procesos educativos también una forma distinta de enseñanza para nuestras comunidades que es ahí donde está la lucha, ¿no? La lucha pues está ahí, está ahí fuertemente y es necesaria eh, restablecerla, reinventarla, repensarla, porque el diario vivir nos trae afanes totalmente distintos, ¿no? Para nuestros pueblos a nivel comunitario. A nivel comunitario nos trae distintos afanes, cómo es repensarse, qué es enfoque diferencial acá en Colombia, qué hablamos de enfoque diferencial, cómo lo tratamos ese enfoque diferencial que de alguna u otra forma las instituciones pretenden hacernos a nosotros sobrellevarnos y como medirnos con ese enfoque diferencial, pero nosotros como pueblo, si está en nosotros como jóvenes, está en nosotros como jóvenes indígenas, reinventar esos procesos de qué es enfoque diferencial, qué nos ofrece de alguna u otra forma, si bien se habla de un país pluriétnico y multicultural, qué podemos sacar de eso, pero cómo podemos reinventarlo para entendernos sobre una misma base, ¿no? No entendernos como la sociedad occidental históricamente lo ha visto entre diferentes, sino entendernos, es en esas diferencias, entendernos en esas diferencias, cómo podemos sobrellegar a generar ese pluralismo cultural del que tanto anhelamos. Y en la ciudad, si miramos, si transformamos esa perspectiva, no tanto mirar lo malo, no tanto mirar lo de pronto el choque de culturas, el choque de conflictos, sino de alguna u otra forma por fortalecer el proceso propio, ha sido uno de los ejes fundamentales de mi comunidad quichua y que si bien tenemos distintos saberes, los distintos pueblos indígenas y cada pueblo indígena que está radicado, hablo de acá directamente de Bogotá, en la ciudad de Bogotá, los distintos pueblos indígenas tienen sus distintas problemáticas, ¿no? Pero está, digamos, también
en las nuevas generaciones y en nosotros como jóvenes, repensarnos desde lo propio, ¿no? Repensar desde nuestros recursos propios como pueblos, desde nuestras identificaciones simbólicas, desde nuestras oralidades y siempre apoyándonos en nuestros mayores, el cómo reinventarnos para generar estos procesos, porque lamentablemente la globalización y el encontrarse con el otro está ya aquí, ¿no? Entonces estamos en eso. Agradezco esta invitación y estas iniciativas como lo son las Mingas. Y muchísimas gracias por la atención. Esto ha sido mi presentación. Bueno, buenos días o buenas tardes desde el Cusco, Perú, Donaldo Pinedo. Aquí las organizaciones indígenas tienen, veo según las exposiciones de las personas que me han antecedido, un matiz bastante distinto. Las organizaciones indígenas aquí son como instituciones, son un grupo de personas que se inscriben ante un Estado-nación y el Estado-nación peruano las reconoce como tales, ¿no? Las organizaciones indígenas amazónicas hablo, y esta es una diferencia muy importante porque también tenemos organizaciones indígenas de origen quechua. Pero las amazónicas tampoco, a diferencia de las quechuas, no obedecen a un proceso de migración. Es decir, sabemos que las poblaciones quechuas desde los años 60 ha habido una migración permanente, fluida desde los ámbitos rurales hacia las grandes ciudades o las principales ciudades del Perú. La Amazonía no. La Amazonía no ha seguido ese proceso. La presencia de organizaciones indígenas amazónicas en las ciudades se debe sobre todo a que requieren ubicar unos puntos estratégicos para su representación. Es decir, es distinto que las organizaciones indígenas luchen o exijan ciertos derechos al Estado peruano desde sus comunidades nativas. Aquí es el rubro que se maneja como comunidades nativas, esa es la denominación oficial peruana, la comunidad nativa, que es distinto a pueblo indígena, que ese es otro tema. Desde las comunidades nativas, pelear, imagínense ustedes, ¿no? Exigirle al Estado derechos educativos, derechos territoriales, el acceso a los servicios de salud, el acceso a varios servicios públicos como bancos, etcétera, es muy difícil. En cambio, por eso todas las organizaciones indígenas que se han formado en el Perú tienen una sede, ¿no? Un punto de gerencia, por así decirlo, en las ciudades. Pero estas organizaciones indígenas, para empezar, un poco para entender la historia de cómo se formaron, fue durante los años 70 en el Perú, durante un gobierno militar de Velasco Alvarado, un gobierno militar de izquierda, ¿no? De tendencia izquierda, cosa que no pasa en otras partes de América Latina, donde todos los gobiernos militares son generalmente de derecha o extrema derecha. Pero bueno, este gobierno motivó, impulsó la formación de estas organizaciones indígenas, con un aspecto, con un aire sindicalista, ¿no? En donde las comunidades nativas se puedan organizar en presidencias comunales, con su presidente, vicepresidente, una estructura eminentemente occidental, si quieren, y a partir de esa formación de estos líderes, allá los llaman apus, no sé cómo los llaman allá los jefes comunales, jefes, apus, etcétera, acá son presidentes comunales, y es cada presidente, se forma una gran asamblea de las comunidades nativas de una misma etnia, por ejemplo los Jarambut o los Eseja, o un grupo de etnias que comparten un mismo territorio se juntan y nombran una junta directiva que lo representa en las ciudades. Entonces, estas organizaciones indígenas en el Perú no tienen financiamiento de sus propias bases, que le llaman a las comunidades nativas, ¿no? Se financian principalmente por la cooperación internacional.
cooperación, organizaciones no gubernamentales que vienen, digamos, con ciertas recetas, no recetas, ciertas tendencias sobre los derechos de los pueblos indígenas, y obviamente también son los que captan el financiamiento, la cooperación, y hacen alianzas con las organizaciones indígenas para que estas organizaciones puedan tener un sustento económico, una oficina, personal técnico, profesional capacitado, constantes talleres de capacitación para los propios líderes indígenas, varones y mujeres, etc. Algunas organizaciones indígenas aquí en Perú también tienen alianzas con industrias extractivas, empresas que han entrado a la Amazonía para extraer gas, petróleo, etc., ¿no? Entonces también hay otras organizaciones indígenas que tienen un rol más abierto hacia las políticas liberales del Estado peruano. Pero también hay otras, bueno, hay dos principales en el Perú, AIDESEF y CONAP. AIDESEF, en cambio de CONAP, es una organización indígena que tiene más un rol de control, de exigir al Estado peruano sus derechos territoriales, derechos en salud, acceso a la salud, a la ecología, derecho al ambiente, a un buen ambiente, a un ambiente sano. También guardar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, que lo compartimos con Brasil en este caso, y ese tipo de derechos, ¿no? Pero también hay otras organizaciones que facilitan, como dije, el acceso al Estado, hacen alianzas con el Estado y con las industrias extractivas y facilitan el acceso de los proyectos de desarrollo del Estado peruano hacia las comunidades nativas. Pero bueno, otra característica importante de las organizaciones indígenas es que todas las demandas que dictan hacia el Estado las hacen en castellano, ¿no? No tenemos un Estado, una burocracia estatal, quiero decir, una administración pública peruana que pueda, digamos, escuchar, oír, entender, es la palabra que estoy buscando, que pueda entender, comprender un diálogo fluido, inteligible, entre un idioma amazónico, tenemos 52 idiomas amazónicos en el Perú, con este servidor público, con esta institución pública. No existe ese diálogo. El Estado peruano no tiene la capacidad de poder comprender las varias lenguas, inclusive lógicas, indígenas, ¿no? Si éstas se quieren manifestar en su propio idioma, en su idioma originario. A pesar que hay políticas de interculturalidad, eso siempre, en todos los países me parece, a pesar que hay universidades interculturales y todo eso que ha estado hablando nuestra compañera, aún así este Estado no está en la capacidad de escuchar, de entender, de comprender. Entonces, la estrategia indígena es usar una lengua general. Aquí tenemos varios compañeros quechuas, Sergio y nuestra otra compañera, que ya olvidé su nombre, pero bueno, que son del quechua, ¿no? Que hablan quechua hablantes, y eso me parece magnífico porque aquí en el Perú, a pesar que es un país andino, las instituciones públicas tampoco, o muy pocas, pueden tener la capacidad de entender esa lengua originaria. Pero la estrategia, en todo caso, de los indígenas aquí en Perú es efectivamente comunicarse en la lengua que está al alcance, la lengua general, que en su momento, y ese era mi punto, en su momento el quechua fue una lengua general, ¿no? Para todo el Tahuantinsuyo. Bueno, entonces los pueblos indígenas utilizan la lengua general, que es el castellano, para poder comunicarse, para poder exigir, para poder plantear, para poder dialogar, para poder regular muchas de las iniquidades o olvidos, exclusiones por parte del Estado o de las industrias extractivas o de los grupos de poder políticos, ¿no? Y eso es importante. Y a mí me parece eso importante porque aunque utilizan el castellano, lo que ellos manifiestan a través del castellano son efectivamente sus valores, sus puntos de vista, sus enfoques sobre
la naturaleza, el equilibrio, la Pachamama, el cuidado del bosque, los espíritus del bosque, sus plantas medicinales como la ayahuasca, esas tradiciones, esos enfoques para luchar contra un Estado, y también utilizan el castellano para manifestar un lenguaje legalista, ¿no? Que tienen muchos asesores antropólogos, abogados y todo esto, que les asesoran. Entonces utilizan el castellano para poder dialogar con un Estado que es de por sí legalista, que todo se basa en legas, en normas, pero también para manifestar sus ideas. Y a mí esto me parece importante resaltar, porque el pensamiento, los sentimientos, las emociones de la gente del bosque y del río, que los llamo así del bosque y del río, porque tienen una interacción, algunos tienen una interacción más permanente que otros con el bosque y el río amazónicos, se va a manifestar en cualquier idioma. Se va a manifestar en cualquier idioma, con tal de hacerse oír, de hacerse comprender, de hacerse entender. Y esto me hace recordar, entre paréntesis, me hace recordar unas lecciones sobre la planta maestra, este psicoactivo, psicotrópico, o plantas sagradas, como la llama Schultz, de la ayahuasca, ¿no? Que la ayahuasca no se manifiesta, tiene un lenguaje que todos entienden. Cuando estamos en las visiones y todo eso, tiene un lenguaje que todos entienden. O sea, no es exclusivo de un idioma. Sí, lo toman los incas, lo toman los quechos, lo toman tal, lo toman los ashaninkas, todos toman ayahuasca. Y la ayahuasca se comunica en el idioma que tú le puedas entender. No se concentra en un idioma y dice, no, yo te voy a hablar en este idioma y punto. Y me entiendes o no es tu problema. No, la intención de la ayahuasca es que tú le entiendas, ¿no? Entonces me parece que el indígena también tiene esa estrategia, que me parece magnífica, porque la idea es manifestar, sin importar el canal, manifestar la idea, manifestar el sentimiento, expresar un punto de vista para exigir algo o para compartir algo. Luego, ¿cuáles son las perspectivas ahora? Para finalizar mi intervención, ¿cuáles son las perspectivas de las organizaciones indígenas? Primero que en estos tiempos de pandemia, ya el lugar donde se encuentran estas organizaciones indígenas va a pasar a un segundo plano. Quiere decir, si hasta el momento tenemos a organizaciones indígenas que se han instalado en las ciudades para exigir su representación, ahora estas organizaciones indígenas van a buscar espacios en donde el acceso a la Internet, el acceso a una buena velocidad de Internet, y a través de este acceso a Internet puedan manifestar, exigir o seguir con sus luchas, sus reivindicaciones o sus exigencias al Estado peruano. Porque estamos viendo un boom de presentaciones de líderes indígenas, líderes y lideresas indígenas a través de los famosos webinars, ¿no? Se conectan desde tal lugar, escenarios citadinos, escenarios rurales donde hay una buena conexión, y desde ahí empiezan a decir su punto de vista, sus exigencias, etc. Entonces yo pienso que esa va a ser ahora, que ya es evidente, ¿no? O sea, si estamos haciendo una minga ahorita de uno en Colombia, otro en Bogotá, otro en el Cusco, otro en tal, a través de estas plataformas virtuales. Las organizaciones indígenas, los líderes o lideresas tienen mucha incidencia en las redes sociales y en los webinars actualmente. O sea, su lucha es a través, aparte de las normas, los decretos, los pronunciamientos que son muy comunes, que ellos sacan constantemente, o las exigencias legales, documentos legales que ofician, o sea, que mandan al Estado, ¿no? Al presidente, al ministro tal, al ministro cual, etcétera. Aparte de eso, ahora se combina mucho con una incidencia mediática a través de las redes sociales. Ahora también hay mucha participación de las mujeres indígenas, ya no solo para que hablen de temas de salud, de concepción, de violencia familiar, no, sino también las mujeres indígenas están hablando, el tema cotidiano es sobre su organización indígena, cómo está el liderazgo, cuáles son los avances en algunos objetivos, si se han alcanzado o no, y también confrontan al Estado, ¿no? Verbalmente, retan a los ministros, dicen que renuncie el ministro de Cultura porque no hace nada, que renuncie la ministra de tal, o sea, exigencias, ¿no? Exigencias cara a cara, frente a frente. También hay mucha presencia de los liderazgos jóvenes,
¿sí? Que por la educación, o sea, por los procesos educativos que han ido realizando en las ciudades, por ejemplo, generaciones anteriores, ya manejan, digamos, un discurso también, manejan muy bien la tecnología, las redes sociales, entonces su presencia es cada vez más evidente, más permanente en los liderazgos indígenas, ¿no? En las organizaciones indígenas. Finalmente, quería comentarles de que el, los indígenas que vienen a las ciudades realmente para mí son unos sobrevivientes, ¿no? Porque tienen que luchar con muchas cosas, más allá de la exclusión y la discriminación que es latente, que es evidente. Por ejemplo, aquí muy pocas personas que vienen de la selva, sobre todo, se organizan en clubs de amigos o organizaciones vecinales, etcétera, ¿no? Más van, como decimos en quechua, chuyas, es decir, cada uno va por sí mismo. Tiene sí el apoyo de su organización indígena, que le da una habitación, le da una comida, todo, pero el resto prácticamente ellos tienen que vérselas, ¿no? Y los líderes indígenas igual. En las ciudades tienen que vérselas cómo sobrevivir el día a día, porque ya no están en la chacra, ya no tienen el pescado a la mano, ya no tienen la yuca lista ahí para prepararla, el mazatito, el maíz, etcétera, ¿no? Ya no hay esa facilidad con que uno se puede desenvolver en el bosque mientras tengas tu chacra y mientras tengas el río. En las ciudades es el dinero, sencillamente. Pero sí he notado una gran capacidad de adaptación, una loable y admirable capacidad de adaptación de todos los indígenas que conozco, de todas las personas que han migrado a las ciudades por circunstancias puntuales o permanentes, han sabido sobrevivir, han sabido sobrellevar, han sabido insistirle a la vida, ¿no? Han sabido acomodarse, han sabido habituarse, han sabido ser fluctuantes, como el río. El río se acomoda, el río va por donde quiere, ¿no? Los que han vivido en la selva, pues el río va por donde quiere, se junta donde para donde quiere, voltea donde quiere, según la temporada, según el agua, y se acomoda o va acomodando poco a poco la olla, ¿no? El cauce. Y lo mismo a mí me parece, es un gran ejemplo, los indígenas que viven en las ciudades son un gran ejemplo de eso. Quería decir, muchas gracias. Mil gracias, Donaldo. Creo que hay muchísimo para comentar. Ahora vamos a pasar a Janet. Bueno, Pishendegen, Mayala, Ongwangwarim, Meibalom, Aligua. Bueno, compañeros, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Janet Liliana Calambas. Soy MISAC de la comunidad del resguardo de Bambía de Silvia Cauca. Pues para mí es un privilegio participar en esta versión de Mingas de la Imagen. Agradezco a Miguel Rojas, a Miguel Rocha por la oportunidad de participar en esta invitación, y a los compañeros también agradezco por su participación. Me parecieron muy importantes y muy nutritivas sus aportes. Y bueno, yo de la comunidad MISAC, nosotros desde nuestros mayores, desde nuestros shures, nos denominamos como los hijos del agua, y por eso esta pequeña exposición que voy a presentarles ahora decidí llamarla La espiral del agua en tiempos turbios. Siguiente, Miguel. Y para explicarles un poco, digamos, en esta ocasión yo quise compartirles de qué manera el agua rodea todo nuestro territorio, rodea nuestro cuerpo, rodea nuestro planeta. Y primeramente recordar un poco la espiral infinita del agua, ¿no? Cómo el agua se mueve en nuestro entorno, se mueve también en nuestro cuerpo, y ella siempre regresa, y aquí vemos como una espiral que va desde las montañas con la lluvia, cuando el agua cae, entonces crecen los ríos, en algunos lugares nacen los ojitos de agua, recorren largos caminos,
hasta llegar al mar y vuelve nuevamente. Esta es la espiral del agua y la visión que nosotros tenemos como Misak, que acá al lado está la mochila Misak, con la espiral, de la espiral del ir y venir infinito, no solo del agua, sino del pensamiento, de nuestro caminar y nuestro andar. Siguiente. Por otro lado, en esta ocasión quise compartirles un poco de cómo los espíritus dentro del territorio están relacionados no solo con el territorio, sino con las personas, con los animales. Y en esta ocasión les muestro unas imágenes. Estas son imágenes de Taita Juan Bautista Usauyuné. Él fue un médico ancestral y también un pintor. Entonces, traje a colación estas pinturas de Taita Juan Bautista porque digamos que él ilustra de manera muy clara cómo se relaciona el territorio con el agua y cómo nosotros debemos aprender como de ese legado también. Muchas veces nosotros como jóvenes y con las nuevas tecnologías siempre intentamos buscar otros horizontes, otros caminos, pero nuestros shures, nuestros mayores siempre nos dejaron un camino trazado a donde llegar, en el camino del buen vivir, el camino del compartir, de mirar al otro de cara a cara, de corazón a corazón y con un pensamiento bonito. Entonces, en la primera imagen está Sheikh Jimisak. Sheikh Jimisak es el espíritu del viento, como el señor del espíritu del viento y de la lluvia también. Cuando la lluvia cae, los abuelos dicen que ya viene el espíritu de la lluvia. Y tenemos una anécdota muy bonita que se trata sobre decían las abuelas que antes de llover salían unos sapitos llamados orotutuk. Entonces los orotutuk salían para hacer el llamado de que el agua ya iba a llegar. Por eso ellos avisaban de que iba a llover y que las personas tenían que salir a traer la leña para las casas. En la segunda imagen, Taita Juan Bautista Usa pintó el trueno. Entonces nosotros decimos Palagi Chivik, que es el señor del trueno. Y en la tercera imagen vemos cómo están el espíritu de la lluvia, el espíritu del trueno, el espíritu del aguacero, como ellos en las montañas, en las altas montañas se reúnen, se encuentran, a veces compiten, y como ellos en esos espíritus del agua se relacionan y ayudan también a mantener de alguna manera en armonía el territorio cuando las personas suben y entregan ofrendas y hacen armonizaciones. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva hablo sobre la salud territorial, familiar y personal. Digamos, dado un poco también el contexto actual en el que estamos viviendo, donde la salud se ha convertido en una parte mucho prioritaria y fundamental, no solo para las personas En ese sentido, me gustaría compartirles cómo nosotros, digamos, como comunidad MISAC, podemos compartirles este pensamiento que los shures, nuestros mayores, dar el territorio, cómo cuidar la familia. Entonces, la salud territorial no solo se armoniza, o el territorio también se enferma, sufre dolencias, el territorio también puede sufrir enfermedades.
Y cuando el territorio sufre enfermedades, significa que está desarmonizado, sí, no está fluyendo por las frecuencias que debería fluir el territorio, las energías, las vibraciones, las personas. A veces también en algunos sitios hay personas que queman el bosque o talan el bosque o tiran la basura, o a veces los pensamientos de muchas personas que no son positivos también afectan no solo a las personas sino al territorio. Y como los espíritus, estos espíritus de las montañas, del agua, de los animales, algunos espíritus, por ejemplo, como Pishimisak, ellos son espíritus muy sensibles, son muy puros y por lo tanto nosotros debemos cuidarlos. Entonces, la salud territorial lo realizan los médicos ancestrales. Digamos que en el territorio de Isaac hay unos médicos ancestrales que ellos realizan armonizaciones dentro del territorio. Entonces, de las altas lagunas, se sube a las altas lagunas. Hay unas lagunas especiales. En Guambía se conoce la laguna de Mawimbisu, que es la laguna de los sueños. De estos sitios sagrados y son altos, se realiza la armonización con plantas. Entonces, los murevelas, ellos sienten en qué momento se debe realizar la armonización y se armoniza todo el territorio para limpiarlo, no solo de males físicos, sino de los pensamientos, y el agua fluye de la laguna de arriba. Entonces de estas montañas va bajando el agua, van bajando los ríos y va nutriendo y va armonizando y va limpiando todo lo que se encuentra dentro del territorio. Y por eso generalmente los abuelos suben a las lagunas con los niños, que vemos al otro lado los niños. Por otro lado también, esta salud no solo lo realizan los médicos ancestrales, sino que nosotros como personas o como mujeres también podemos sanar el territorio. Acá abajo, donde está una mochila de izquierda a derecha, vemos cómo en el tejido también nosotros plasmamos ese pensamiento hacia las lagunas, hacia el agua. Entonces, la primera mochila de izquierda hacia derecha es la figura de una laguna, con las montañas, entonces, y los sombreros. Entonces, esta es la mochila de la laguna. La siguiente, la que está en el medio, representa el maíz, como el alimento también no solo ayuda a sanar a las personas, sino sana nuestro pensamiento a través de los tejidos y también ayuda a la familia en la solidaridad, en la unidad, cuando se realizan las mingas, por ejemplo, para sembrar o para cultivar. En la última también vemos una mochila con el tejido de la familia, como la comunidad, la familia es muy importante, y al lado tiene como una pala, es una palita, que es el trabajo que las comunidades realizan, las familias realizan con el trabajo en la agricultura. Entonces, no solo se refiere al cuidado de mi cuerpo físico como persona, sino en la familia, en el hogar, en la comunidad, pero también a cuidar el territorio. Entonces, para cuidar, pues hay plantas, hay unos guardianes también del territorio que los abuelos conocen. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar unos tipos de medicina ancestral que se practica dentro de la comunidad Misaka. Estos tipos de medicina ancestral están relacionados con el agua y con las plantas. En esta imagen podemos ver cómo esta imagen lo que representa es el Nuerovic, digamos un médico ancestral que sube al páramo. Aquí está subido en el páramo donde hay frailejones y se ve como él dialoga con los espíritus del páramo, con los espíritus de la lluvia, con el espíritu del aguacero, con el espíritu del trueno. Entonces, el primer tipo de medicina que nosotros tenemos acá son los merevelos. Los merevelos son, podríamos traducir como sentidores.
ellos son los conocedores del lenguaje del cosmos. Entonces, por ejemplo, cuando viene la lluvia, ellos están conectados y hacen que la lluvia llegue más fuerte, o en ocasiones no llegue, digamos, no llegue antes de tiempo porque no ha llegado la época de siembra. Y ellos son los Morovela, tienen como ese lenguaje de señas también, digamos, que sienten en el cuerpo. El segundo son los Pishimarevele. Los Pishimarevele son las personas que armonizan, son las encargadas de armonizar el territorio, la comunidad y a las personas, digamos, cuando hay desarmonización. Y en ese sentido, esto también se teje como una espiral, digamos que no sería como de 1, 2, 3, 4 y 5, sino en forma de espiral que va desde el centro, desde el ombligo que llamamos nosotros, se va abriendo, siempre la espiral se va abriendo, y entonces los Pishimaroveles son los encargados de armonizar con plantas. Entonces, estas plantas, existe el Pishingalú. El Pishingalú es una planta que es una planta del agua, de donde se extrae como la esencia para hacer los remedios, con cachura, que es un maíz blanco, y cachar, que es una flor llamada alegría, que crece en los páramos. Entonces, con esas plantas se realizan, digamos, son las 4 plantas base con las que se realizan todas las medicinas, con otras plantas más. Luego, el tercero son mamaruelos, son como las personas que elaboran remedios con plantas. Entonces ellos son los que conocen, como un botánico, conocen todas las plantas y para qué sirve cada una, para sanar los males físicos y también como espirituales. Y los Paxotamaruela son las parteras, ¿no? Que ellas también son las cuidadoras de la vida, las que cuidan en los meses de gestación, luego la dieta. Todas ellas también son muy importantes dentro de esta espiral de la medicina. Y por último, la Antita Maruela son los sobanderos. Vemos que ellos también realizan pomadas, realizan masajes y elaboran pomadas con plantas también. Siempre usan plantas calientes, como por ejemplo la breva, la ruda. Ellos conocen cuáles plantas son calientes y cuáles son frías. Entonces, dentro de esta medicina ancestral de la comunidad Misak, pues a mí lo que me gustaría compartir es cómo estas medicinas no son individuales, digamos, no cada una está por separado, sino que todas se integran para el cuidado de la vida, para el cuidado del territorio, para el cuidado de las personas. Y en este sentido, por ejemplo, acá en Vía, desde que pasó todo este tema de la contingencia, los médicos también han hecho una gran labor cuidando no solo el territorio, desde el Cabildo de los Taitas, con la autoridad mayor de los tatas, que empezaron a sahumar en diferentes lugares, para que no haya aglomeraciones. Entonces, en mi opinión, me parece que se ha realizado como una labor de cuidado no solo de las personas, sino también del territorio, como con ese respeto hacia el otro, como porque yo lo respeto, lo quiero, lo aprecio, nos vamos a cuidar. Entonces, pues dentro del cabildo, con los tatas como autoridad mayor de acá, me parece que sí ha realizado esta labor, y pues sería bonito, ¿no? Como en otros territorios también se pudiera compartir y se pudiera cuidar, ¿no? Tener ese cuidado y esa delicadeza hacia el cuidado de la vida. Entonces, eso es como con respecto a la medicina ancestral Misak. La última diapositiva es sobre el saber de los Morovelo. Entonces, aquí quiero resaltar que los Morovelo son los sabios que tienen el poder de trabajar con el agua, la esencia del ser Misak. Pues somos hijos del agua, gente del agua, de la cual depende además el conjunto de la vida en esta sociedad.
y así es como nosotros nos relacionamos dentro del territorio. Y pues, y por último, quisiera agradecer con esta última imagen que me pareció muy linda, cómo los médicos ancestrales o los shures se relacionan con los espíritus del viento, del agua, y que nosotros también en ese pensamiento bonito pudiéramos acercarnos más a estas esencias y a estas visiones que tenemos como personas pertenecientes a diferentes comunidades. Y pues ir poco a poco buscando, digamos que yo también he ido aprendiendo en el camino. Al salir a la ciudad, digamos que aprendí un poco a valorar mucho más mi comunidad, mi cultura, mi familia, mis abuelos, y eso ha sido un camino muy, muy bonito que estamos recorriendo. Y pues agradezco a ustedes por compartir esos pensamientos tan bonitos, sus visiones, esos saberes que han aprendido. Y bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias por escucharme y su atención. Placer. No veo a Mariela. Mariela, ¿cómo estás? Ok. Y falta Sergio todavía. No veo a Sergio. Creo que se ha desconectado. Bueno, si quieren, para empezar este diálogo, muy sencillo, me gustaría hacer algunas anotaciones que creo que nos ponen a todos a funcionar sobre la misma página. Primero que todo, les agradecemos muchísimo que nos compartan las formas organizativas de cada uno de sus pueblos. Vemos las comunalidades, lo que nos hace ser un solo gran pueblo en busca de una real reconocimiento identitario dentro de nuestros espacios nacionales, no solamente en lo nacional, pero desde lo local. Me llamaba poderosamente la atención la manera como ustedes, jóvenes profesionales que representan a sus comunidades, logran hacer ese puente entre, por ejemplo, dimensiones teóricas de Occidente con elaboración de saberes propios. Sergio hablaba, por ejemplo, del capital cultural de Pierre Bourdieu, muy famosa teoría sobre cómo el capital tiene tres dimensiones, una que es en el cuerpo, una que es institucional y una que es colectiva, y cómo las comunidades indígenas pueden elaborar sobre esas tres dimensiones de capital cultural para exigir participación más directa en la toma de decisiones que afecta su propio bienestar. Donaldo nos estaba contando muchísimo sobre la organización indígena en Perú, que creo que tiene muchísimo que ver también con la organización indígena en el resto del continente. En Colombia, la Organización Nacional Indígena fue fundada en 1971 también como resultado de los procesos participativos de partidos de izquierda y organizaciones indígenas que venían trabajando por la recomposición de su territorio y la defensa de la madre tierra, particularmente grupos indígenas en los Andes colombianos, en el sur del país, en el Cauca, los Nazas, con la fundación del CRIC en 1971, que luego va a ser la base de la fundación de la ONIC, que es ahora digamos, la organización sombrilla que reúne a todos los pueblos indígenas colombianos. Por otro lado, veíamos también una discusión muy particular sobre el ser indígena en la ciudad, ser un joven indígena en la ciudad, y eso me llamaba fuertemente la atención porque pensando también desde la sociología, teorías como las de Homi Bhabha en su famoso texto The Location of Culture, la ubicación de la cultura, la idea de la diáspora como un espacio en el que se construye una comunidad en solidaridad, donde se recompone un tejido cultural que es casi imposible de sostener en procesos de modernización, incluso en los propios territorios distantes de las áreas urbanas. Mariela nos contaba cómo el estar en un espacio urbano de alguna manera deterritorializado, lejos de su territorio, genera una fuerza en la que hay unos procesos
de recomposición identitarios que son muy importantes en estos espacios urbanos. Sergio nos contaba lo mismo sobre la constitución de los cabildos indígenas en el distrito de Bogotá. Pero me gustaría simplemente compartir con ustedes en 2 minutos algo que es bastante revelador. Vamos a ver si lo pueden ver. Porque hablamos de procesos de representación y procesos de organización, y ustedes como jóvenes profesionales, líderes de sus comunidades, empiezan a mostrar una imagen distinta de lo que es ser indígena en Colombia. Esto es, voy a mostrarles unas 2 o 3 diapositivas simplemente de la población indígena en Colombia, el resultado del último censo del 2018. Del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, y simplemente lo ponemos comparativamente con el trabajo de Donaldo en Perú. En Perú pues sabemos que hay alrededor de 8% de la población indígena, unos 4 o 4.5 millones de indígenas reconocidos en el censo 2019 de una población de cerca de 33 millones. En Colombia se dice que existen, de acuerdo al censo del 2018, alrededor de 1.9 millones de indígenas. Eso haría que la población indígena en Colombia sea de no más del 2.2%. Pero hay muchísimos problemas sobre cómo se hace ese conteo. Y de hecho el DANE sale con este documento a decir cuántos somos y cómo se hacen esos conteos, porque se generaron muchísimos problemas en el censo. O sea, los censos sirven para no solamente saber cuánta gente vive en el territorio nacional, pero para poder distribuir recursos. Y entonces no contar o invisibilizar comunidades a veces es muy bueno. No solamente es un problema, digamos, práctico de distancias, de comunidades aisladas, pero también es un problema de tipo, político conectado a los presupuestos nacionales. Algo muy interesante que el censo dice es que entre el censo del 2005 y el censo del 2018 en Colombia pasamos de 1.3 a 1.9 millones de población indígena en Colombia, que eso se debe no solamente, como lo dicen aquí, a que la población ha crecido por su fecundidad, sino porque pues, hay algunos instrumentos que hacen mejor el conteo. Sin embargo, Colombia en su censo se queda muy corto al no contar a casi 5 millones de personas y no poder identificarlas dentro del censo. Eso lo lleva a un 8% de error estadístico. En un censo no puede haber más de un 3.6%. Así que la UNIC hace un llamado a eso. Pero ¿qué nos dice este censo? El censo nos dice algo que es muy interesante en términos del tema que nos trae a cuento hoy, que es el tema también de la educación, de cómo nos presentamos frente a esa unidad nacional. Entonces déjenme, bueno, había un tema muy interesante que Donaldo nos traía a cuento, que es la capacidad de representarnos a través de estos medios. En Colombia, por ejemplo, les voy a mostrar, de acuerdo al censo, la cobertura de Internet en viviendas con hogares de jefatura indígena frente al total nacional. En Colombia se dice que el 43.4% del total nacional tienen acceso a Internet. En comunidades indígenas no es más de un 6.4%. Y por supuesto esto está conectado pues a los territorios en los que muchas de estas comunidades pues están asentadas, ¿no? En cabeceras municipales pues hay mayor acceso o en centros rurales o en áreas rurales mucho menos. Pero digamos ahí hay ya un gran problema. Es el problema de cómo vernos representados frente a procesos organizativos bajo las nuevas estructuras. Pero algo que también me interesa muchísimo y que hemos venido trabajando con Miguel y que fue parte del origen de las mingas de la imagen y de la palabra, era encontrar a todos estos estudiantes indígenas desterritorializados en universidades, en espacios urbanos sin ningún tipo de apoyo. ¿Y cuántos estudiantes
o cómo funciona la educación de acuerdo al censo del 2018 en Colombia. Entonces, a ver, les pongo esto. La distribución poblacional indígena y total nacional por nivel educativo. Se está haciendo mucho a nivel de educación primaria. El 41% de nuestros niños indígenas tienen acceso a educación básica primaria, de hecho mejor que el total nacional. Pero si nos vamos a la educación media, el bachiller, nos quedamos atrás. En la educación superior, solamente el 6.7% de nuestros jóvenes indígenas tienen acceso a la educación superior. Y esos son los que entran, no son los que terminan. Así que ustedes son parte de ese 6.7 de los jóvenes indígenas que tienen la capacidad de ir a una universidad y graduarse. En nivel de posgrado, se dice que solamente hay un 0.6% de sujetos indígenas que han logrado un posgrado. Así que tenemos muchísimo que hacer. Eso pues no hablamos del total nacional tampoco, pero y también vemos quiénes tienen acceso alguno a educación. Vemos que es casi 3 veces el número de sujetos indígenas que no tienen ningún acceso a la educación. El alfabetismo es uno. Creo que el alfabetismo se ha hecho muchísimo, porque como lo decía Donaldo, el hablar castellano y el poder hablarle al poder en su propio idioma es fundamental. Pero hablar en su propio idioma también es fundamental para poder comunicar de manera distinta y diferencial los problemas. Y luego pues tenemos ese gran salto cualitativo que tenemos que hacer en términos de educación superior. Entonces simplemente quería poner un poco sobre la mesa estos temas para poder generar un diálogo y darles de nuevo un agradecimiento por compartir sus experiencias. Miguel, muchas gracias. Yo quisiera, justamente abriendo la conversación después de estas intervenciones, que han sido todas muy, muy enriquecedoras y muy claras, incluso cerrando con la información tan precisa que nos da Miguel. Quisiera preguntarle a Mariela, en primer lugar, si nos puede contar y qué significó y cómo se dio el proceso de sembrar una placenta en el campus de la Universidad Industrial de Santander. ¿Qué implica este proceso del arraigarse? Porque efectivamente aquí estamos hablando no solamente de la inclusión en la educación superior, entre comillas, sino que estamos hablando justamente de confrontar también esos modelos educativos, de plantear la educación propia al interior de las universidades y en esa medida también creo, ya lo hablaremos en su momento con la gente del CONCEP y en el próximo programa, la descentralización también, la autonomía educativa de los pueblos indígenas va a llegarle a muchos jóvenes que como ustedes están en el proceso de entrar a la universidad, que han pasado por la universidad, que están pensando. Entonces, ¿qué ha implicado volver el proceso de ida y retorno a los territorios? ¿Qué ha implicado para ustedes? En este momento Janet, por ejemplo, está en su territorio y tiene justamente dificultades de comunicación por ese motivo en la zona en que está. Pero pues todos ustedes han estado yendo y viniendo. Sergio pues ha estado en el Ecuador muchas veces. Bueno, quisiera preguntarles en general a todos esto y bueno, abrir la conversación en los temas que ustedes también quieran como simplemente ampliar a partir de lo que han escuchado de sus compañeros. Bueno, contarles la experiencia de poder retornar al territorio, o sea lo que sea, pues nosotros como pueblos indígenas, como lo comentaba, el estar lejos del territorio causa de alguna u otra forma conflictos diferenciales, conflictos internos de dónde buscar esa búsqueda de ese saber, ¿no? De ese saber que el territorio directamente le brinda a cada comunidad y a cada pueblo, ¿no? En mi caso, el viajar al territorio, a mi territorio ancestral, siempre ha sido como recargarse, ¿no? Recargarse de energías. Siempre he tenido la oportunidad de ir para las fechas del Inti Raymi. El Inti Raymi estas fechas son en junio, en el solsticio que se evidencia en junio, entre el 24 de junio y estas festividades que pues para nuestros pueblos andinos son, y pues en realidad todo nuestro continente Abyayala, pero para cada uno manejamos distintas tradiciones, pero para nuestros pueblos andinos pues estas
fecha es muy importante en el sentido de cómo se le reconoce y se le da un agradecimiento a la Pachamama por nuestras cosechas. En nuestro caso como quichuas, pues hacemos música, zapateado, bailamos, todo. Y las veces que he tenido la oportunidad de ir para allá, pues me ha llenado de energía el poder compartir estos espacios con la familia que vive allá, con los amigos, el poder de alguna u otra forma poner en juego ese saber de nuestro idioma, el saber que uno tiene musical también, ponerlo en juego frente a la comunidad, que es algo totalmente distinto, ¿no? Es algo totalmente distinto que porque uno de alguna u otra forma interpreta un instrumento o algo y ya uno acá en la ciudad pues lo interpreta, lo realiza y lo expone, pero comunitariamente, internamente son saberes totalmente distintos. Ahí es donde uno va es a reaprender y a desestructurar esas melodías tradicionales que de alguna u otra forma uno se adscribe a una academia, se adscribe como a un pensamiento musical o algo así. Y en comunidad uno rompe pues esos esquemas, ¿no? En comunidad uno rompe esos esquemas de más que todo de reciprocidad, ¿no? De aprender de los mayores, de aprender del territorio, de aprender esos distintos saberes que están escondidos y que propiamente el territorio los tiene. De ahí evidencio, de ahí pues, de ahí puedo recoger que dentro de nuestra comunidad, pues como todos somos migrantes para esa fecha llegan muchos migrantes de distintos países, ¿no? Y para nuestra comunidad eso ha sido de alguna u otra forma, ha tenido sus puntos a favor porque ha hecho que nuestro pueblo quichua se abra a otras perspectivas, se abra a otros conocimientos, pero también pues está el punto en el que ya pues hay eh, mucha influencia externa de otros conocimientos y pues es ahí donde uno tiene que empezar a generar como joven pues el equilibrio, ¿no? El equilibrio de no perder esos saberes de la oralidad, no perder esos saberes tradicionales y empezar a generar esos equilibrios tradicionales que nos enseñan nuestros mayores. Y pues eso es lo que yo considero el territorio. Siempre hay que volver, siempre hay que ir, si bien estamos acá en la ciudad, pero no olvidar esos conocimientos tradicionales. Muchas gracias, Sergio. Y también, ya que estás hablando de ese territorio que se trae, que se lleva, creo que Janet estaba comentándonos algo que es muy importante, ¿no? Cómo los MISAC son los guardianes del agua. Y entonces lo estratégico de los territorios o de la territorialidad indígena en el continente. Igual Donaldo nos presentó también la centralidad de los pueblos, tanto andinos como amazónicos, y la manera como esa territorialidad ahora hace parte pues, de una expansión de la frontera productiva, extractiva de los nuevos modelos económicos nacionales, eh, de alguna manera protegido de esta gran amenaza extractiva en un momento en el que el cambio climático es un hecho y en el que vamos a ver rápidamente reposicionamientos por el control del recurso hídrico, que es tal vez el fundamental, y las comunidades están sentadas y amparadas como protectores de ese recurso en muchos de los territorios en el continente Abya-Yala. Muchas gracias, Miguel. Es cierto, digamos, desde nuestro territorio MISAC se han realizado diferentes actividades en pro de cuidar el territorio, desde las autoridades mayores con los TAP del Cabildo. Ha sido una labor un poco ardua, pero se ha venido realizando. En este momento estoy en el Cauca, en el resguardo de Guambía, en la vereda del canal, en donde nací, y pues desde acá les comparto un abrazo y un cariñoso saludo, invitando también a seguir pensando en cuidar el territorio personal, familiar,
nuestro entorno. Y respecto al territorio, como estamos compartiendo la palabra de diferentes territorios, ¿no? Como concepto de territorio que viene del territorio del Ecuador, ahora está en Bogotá, con la compañera Mariela, el otro compañero. Nosotros, digamos, para el cuidado del territorio, desde el año 2017, a finales del 2017, como mujeres también iniciamos un proceso de recuperación del territorio a través de las artesanías, digamos, en la zona donde vivo. Y el territorio se teje también en las artesanías, los chumbes, el guarí, también reflejan nuestro territorio. Entonces, artesanos cantuy, y desde ahí se ha ido tejiendo, mirando las figuras en las piedras, la naturaleza, pero también, digamos, se formó una escuela, una pequeña escuela en términos de educación, una pequeña escuela Kansuy para la transmisión del saber intergeneracional a través de la elaboración de las artesanías en las nuevas generaciones. Entonces, me pareció muy interesante lo que Miguel Rojas compartió acerca de cómo las comunidades indígenas hemos ido poco a poco avanzando, ingresando a las academias, aprendiendo estos nuevos conocimientos, compartiéndolos y comparando con nuestras comunidades. Y como jóvenes también tenemos que aprender, como lo mencionaba Sergio, en el equilibrio, ¿no? En mantener ese equilibrio de las cosas que vienen de afuera y de las cosas que también vienen de nuestras raíces. Entonces, en la escuela Kansuy, básicamente, pues lo que queremos fortalecer es también los jóvenes, ese saber ancestral, ese saber de las artesanías, el tejer, el hilar, el pensamiento, la palabra. Entonces, en ese camino estamos. En este momento tenemos 25 niños y la Asociación de Mujeres está conformado por 30 mujeres líderes. Entonces, creo que pues poco a poco, paso a paso también vamos andando a este camino, ¿no? Y yo creo que en la mayoría de los territorios también, pues como en todos los demás, pues a veces hay dificultades, a veces los caminos son pedregosos, pero siempre hay que llevar el pensamiento bonito, la actitud también de seguir adelante. Y yo creo que en estos tiempos también cuidar no solo la salud, sino el pensamiento de todas estas noticias que a veces nos intrigan o nos preocupan. Creo que es importante para mantenernos saludables y mantener saludable el territorio también. Guau, Janet. Sí, ya pasó un poco. Te escuchaba. Bueno, entonces, pues contarles un poco, si yo llegué, como les decía, en un primer momento, en el 2012 a territorio santandereano, y en ese momento, pues el haber dejado el territorio siempre fue difícil, porque implicó pues adaptarse a un proceso de vida totalmente diferente. Luego, a partir de ir consolidando un proceso de organización con el Cabildo Indígena Universitario, empezarnos a relacionar con los mismos compañeros ingas e ir trazando esa relación social con el pueblo indígena guane, acá en Santander, pues hizo que empezáramos también a reafirmar nuestra identidad y al mismo tiempo en ir consolidando hitos que de alguna manera entrarían a caracterizar el proceso establecido como pueblo inga. Entonces, en ese momento, pues,
digamos que terminé el pregrado en el 2017 y en el 2018, parte del 2017 regresé al territorio, ¿sí? Allá con mi compañero seguimos pues caminando el tema de identidad, pero como era necesario seguir consolidando ese trabajo que se había hecho con el Cabildo Indígena Universitario, pues decidí retornar acá a Bucaramanga, a la universidad. Entonces, precisamente para la primera minga de saberes ancestrales que se desarrolló acá en Santander, fue muy significativo porque se pudo contar con el acompañamiento de los mayores, un médico tradicional, y en ese marco se hizo la siembra de un árbol, ¿sí? De un árbol nativo de acá de Santander, una ceiba, y eso, digamos, hizo que en la concepción de los jóvenes indígenas, digamos, el territorio nuestro a partir de este momento va a ser la universidad, ¿sí? Entonces, una vez logramos consolidar ese espacio, yo ya me encontraba pues en estado de embarazo y con la idea de alguna manera de seguir manteniendo la cosmovisión del pueblo inga en relación al proceso de gestación, a las prácticas ancestrales que se hacen antes del nacimiento y con el nuevo ser, nosotros decimos con el musurruna, pues tuvimos que hacer todo un proceso para que dentro de la universidad se nos permitiera hacer la siembra de la placenta y al mismo tiempo hacerle entender al sistema de salud convencional que era trascendental que ellos nos entregaran esa parte, decimos nosotros, el compañero del niño, el compañero mío, para poderlo sembrar en la tierra, ¿sí? Como una forma de integrar al niño también con el territorio, en este caso ya era universitario, por así decirlo, pero que ese sentido de la tierra y ese sentido espiritual con los mayores se seguía manteniendo porque se hacía al pie del primer árbol que fue testigo de la primera minga de saberes ancestrales y obviamente pues acompañado con la bendición, decimos nosotros, de los taita mayores, ¿sí? Se vuelve más significativo digamos que este hecho, porque el niño precisamente nace el 21 de septiembre, ¿sí? Entonces, digamos que en el tiempo del calendario lunar, del calendario solar, él nace en luna creciente, en tiempo de aguacero fuerte, en la época precisamente donde se rinde el ritual a la semilla y al agua mediante la festividad ancestral del Quillarraimi, ¿sí? Entonces, el poder de alguna manera darle un sentido de vida a eso, pues digamos que con los compañeros dijimos, es importantísimo dejar ese hito en la comunidad universitaria y al mismo tiempo que ese espacio de vida sea ofrecido para que aquí se empiece a tejer el proceso de reconocimiento cultural. Tanto así que, digamos, las palabras que referí al momento de la siembra de la placenta fueron estas. Dice, Sarui Kindi Hanamejoy Pujimui, vivirás y mantendrás los principios y valores andinos. Nucanchipa Kausai, Nucanchipa Yachay, Nucanchipa Yancay, Nucanchipa Anya, Nucanchipa Ini, Nucanchipa Munay y Nucanchipa Mamalpa Kausai. Con ellos cuidarás el territorio, atenderás tu rol en la comunidad, servirás y acompañarás a tu familia y el entorno que hoy te recibe y a Chaicudero Huasifawa, Universidad Industrial de Santander. No te olvides de la tierra donde naciste ni del pueblo de donde eres originario. No te olvides de los que te ayudaron y de los que siempre estarán contigo. Mamá Alpa, te traje la vida que tú me diste, recíbemelo y guárdamelo con cuidado, ¿sí? Digamos que estas palabras
surgieron de ese sentido de empezar también a apropiarme de las prácticas ancestrales que se han hecho con otros hermanos pueblos y que quizá en ese marco pues se ha marcado un hito significativo en territorio santandereano y pues esto también se acompaña con un trabajo audiovisual que la universidad acompañó integralmente a hacerlo. Todo está registrado también de forma audiovisual, antes del nacimiento, cuando el niño nació, cuando se hizo la siembra de la placenta y los primeros cuidados que se le dieron al bebé, ¿sí? Y se cierra este trabajo con el nombramiento como profesora cátedra, ya orientando la lengua inga dentro de este espacio universitario. Qué poderoso acto de obligar el territorio. Muchas gracias por compartir, Mariela. Realmente ha sido muy bella esa Historia maravillosa. Sí. Bueno, yo creo que el tiempo se nos ha ido volando en estas mingas de la imagen. Ha sido de verdad un placer tenerlos a ustedes. Miguel, ¿quieres? Sí, no, simplemente unas pocas palabras porque ya nos hemos extendido, pero sin la menor duda me quedaría con el llamado que nos hace Janet desde el Cauca a cuidar no solamente la salud biológica, sino la salud mental y espiritual. Por otro lado, al arraigarnos a esta tierra de esa manera tan valiente que lo hace el Cabildo Universitario Indígena en la UIT de Santander y el proyecto de Mariela de empoderarse y de arraigarse y decir este es nuestro territorio también. El poder de la música, de la palabra, no solamente de Sergio, sino de toda la familia Tontaquimba, grandes amigos que nos han acompañado a lo largo de estas mingas de la imagen por mucho tiempo y nos seguirán acompañando. De reinventarse a través del arte, de reinventarse a través de la música y también de esa manera como de reapropiarse de estos territorios y de cualquier lugar del mundo donde haya un quichua, siempre es territorio quichua, ¿no? Bien sea Japón, Francia, Argentina, siempre que hay un quichua es territorio quichua. Y finalmente, a partir de Donaldo, que él es una persona muy sencilla, no lo dice, pero el conocimiento mutuo, ¿no? Él es una persona que dejó la práctica de la antropología tradicional y realmente ha aprendido y está aprendiendo mucho de la medicina tradicional y los saberes compartidos en el propio cuerpo. Entonces, bueno, yo simplemente quisiera cerrar dándoles un agradecimiento y un brindis por Sarui Kindi, 21 de septiembre, un niño que es para todos un ejemplo de vida y que a partir de ese ombligo y a partir de esa placenta sigan creciendo los niños en nuestro país y en nuestros países con la dignidad, la soberanía y el amor que se merecen. Gracias.